Bien, continuando con nuestro módulo de la personalidad, vamos entonces a detallar de una forma expositiva sobre la personalidad, qué es la personalidad, en qué se manifiesta la personalidad, lo que dicen algunos autores de la personalidad, y así sucesivamente estaremos viendo cada rasgo de lo que distingue a una persona de otra. Entonces tenemos personalidad en un sentido, es un constructo psicológico. El constructo quiere decir, he dicho, que viene de muchas fuentes, de que se construyó a través de una serie de acciones, de ideas, de propuestas de muchos autores, y se hizo un constructo psicológico de lo que es la personalidad. Mayormente uno confunde muchas veces la personalidad con lo que tiene que ser el carácter o el temperamento, forman parte de la personalidad, pero en sí no encierra tanto la personalidad de la gente, sino que son parte de ella que la integran. Es decir, por el hecho de que usted vea a una persona que tiene una cara seria, esto es aquello que han dicho que su personalidad no sea de esa manera, como áspera. No es así, porque puede ser de otra manera la personalidad. Eso solamente se refleja es muchas veces parte del carácter que tiene. Entonces, la personalidad es un constructo hipotético y va a estar ligado muchas veces a lo que son los pensamientos, a lo que son los sentimientos y a lo que son la conducta, o lo que es la conducta. Entonces, estos aspectos integran en sí, más reciente ya integran la personalidad. Gordon Alport en aquellos tiempos decía que era algo dinámico que existía dentro del individuo que salía al flote y quedaba al tanto con la conducta. Esos son autores que venían definiendo y hicieron también su aporte a la psicología para definir los términos de personalidad. El término personalidad viene de persona. Cada quien tiene su propia personalidad, cada quien tiene su forma de ser, cada quien tiene su forma de pensar, cada quien tiene su forma de sentir, de sentir emociones, sentimientos. Cada quien tiene su forma de hacer las cosas en su modo conductual. Entonces, personalidad viene siendo este constructo psicológico de todos los aspectos que tienen que ver con las emociones, con los pensamientos y con la conducta del ser humano. Al instante vemos personas que hacen una serie de manifestaciones que la englobamos dentro de su personalidad. Es parte de su personalidad muchas veces, pero muchas veces la personalidad de una persona está un poco restringida, porque alguna vez se viene siendo introvertido. Una persona introvertida, una persona que es tranquila, quieta, que no hace todo lo que hacen los demás, que no hacen lo que están haciendo, lo que están en la bebedera con el tequeteo y las cuestiones, que se mantiene solo. Es un tipo de personalidad y lo vamos a estar viendo acá. Tenemos entonces el estilo propio de cada individuo que lo hace que actúe de cierta manera. Muchas veces ese estilo de actuar viene dado por unos pensamientos mal infundados, pensamientos que muchas veces en una terapia cualquiera le llama pensamientos irracionales, que no tienen razón de ser. Por eso es el tratamiento que le da la terapia cognitivo-conductual, que se enfoca mayormente en los pensamientos actuales de cómo reaccionar ante ella, es decir, actual. Se contrapone a la terapia psicoanalítica, que se va a buscar atrás, allá, en tiempo pasado, eventos que sucedieron. La terapia racional no va en ese sentido, sino que va en lo irracional de lo que la persona piensa y actúa en los momentos actuales. Entonces, los sentimientos, que son la parte afectiva,
que donde están las emociones, donde están las pasiones también, y las necesidades, también influyen notablemente en nuestra personalidad. Es un conjunto, como quien dice, estamos en un equipo de béisbol, un equipo de cosas, es un conjunto, que cada quien tiene que hacer su función para que el individuo actúe de manera coherente en el medio donde está. Tenemos la conducta manifiesta. La conducta no es más que lo que viene echado desde los pensamientos o de los sentimientos que las personas emanan. Esas personas que tienen ciertos pensamientos que son pensamientos que nosotros le decimos pensamientos arcaicos o pensamientos que no se corresponden con la realidad, no afloran, no llegan. Entonces eso también forma parte de la personalidad, porque fíjense una cosa, hay dos factores importantes dentro de la personalidad que se llaman los factores filogenéticos y los factores ontogenéticos. ¿Qué hacen los factores filogenéticos? Es toda la herencia psíquica biológica que viene en las actuaciones de los individuos, que la traen consigo desde allá, que la traen consigo mucho antes. Entonces, esto hace que los individuos no tengan una forma correcta de hacer las cosas, porque vienen y trayendo problemas y más problemas, con unos pensamientos que no se corresponden con lo que está haciendo. Las emociones, las pasiones. Muchos dicen que el amor es una pasión, que las pasiones son ciegas, que el amor es ciego, porque es una pasión que muchas veces se corresponde con la realidad de ahí, pero que muchas veces no surte el efecto que esperamos. Entonces, esto es mayormente lo que es personalidad. Todas aquellas cuestiones que tienen que ver con los pensamientos, los sentimientos y la conducta. Autores ya pasados, autores mediados, autores recientes, han estado haciendo teorías, dándose algunas teorías de algunos postulados, algunos conductos hipotéticos que han dado y han dado versiones sobre la personalidad. Se ha hablado mucho de la personalidad, se habla mucho de la personalidad en todos los ámbitos. Entonces tenemos aquí a Alfred Adler. Adler trabajó con la personalidad, fundó una psicología que se llamó psicología individual. Pero Adler fue discípulo de Sigmund Freud, pertenece a la corriente psicoanalítica. Comenzó a analizar los eventos pasados de los individuos y después se distanció del maestro por algunas cuestiones que tenían que ver con el inconsciente y entonces vino la cuestión de la formulación de las etapas psicosexual de Freud, con la libido, con el complejo de Edipo, con el complejo de Electra, y se separó de su maestro y fundó la psicología individual, que está consignada dentro de la APA. Sigmund Freud es el maestro de la, vamos a decirlo así, que después de él comenzaron a surgir otras personas que trataron muchos aspectos, porque Sigmund Freud se enfocó más en el inconsciente del individuo y tenía forma de cómo tratar esos deseos reprimidos que él decía que tenían las personas en el inconsciente, recabando, haciendo una abreación, una catarsis que lo llevaba a despojarse de todos esos deseos reprimidos que tenía el individuo. Y las teorías de Freud fueron las más disputadas entonces, en los principios de los años de 1900, y tuvo muchas contradicciones. A la actualidad, Sigmund Freud es un poco vejado con el caso de la neurociencia, pero Sigmund Freud fue neurólogo. Lo que no se da en lo que atacan a Sigmund Freud es que Sigmund Freud trabajó con la histeria, que Sigmund Freud fue neurólogo y que Sigmund Freud impulsó la psicología, la llevó
porque al tener la Wilhelm Wundt en su fundación de su laboratorio, solamente hacían experimentos de sensoriales, de la agudeza visual, etcétera, etcétera. Pero Sigmund Freud llegó más lejos hacia allá para rescatar al individuo, es decir, sacarle todos los deseos reprimidos. Tuvo su importancia en cuanto a la personalidad. La teoría de psicosexual de Freud es una teoría de comienzo de una personalidad infantil. Tenemos a Jean Piaget. Jean Piaget, mayormente conocido en el mundo de la psicología genética, en el mundo de la psicología del desarrollo evolutivo del pensamiento. Mayormente estableció, igual que Alfred Binet, estableció una escala de la edad mental, y él también construyó las etapas de desarrollo que le dieron una realza, una importancia tremenda a sus constructos hipotéticos de Jean Piaget, que todo el mundo anteriormente y ahora hay que mencionar a Jean Piaget. Y también porque trató el ser humano, trató la persona, tiene su base teórica de la personalidad. Tenemos entonces allá a Abraham Maslow. Abraham Maslow también fue un psicólogo, es un psicólogo postmoderno de la etapa de la psicología humanista. Creó sus teorías de las personas mismas, las necesidades que tenían, es decir, comenzando con una estructura de unas necesidades primordiales hasta unas necesidades superiores. Lo estableció Sigmund Freud. Tenemos entonces a Gordon Allport, que fue uno de los primeros que trabajó con la psicología y fundó su psicología de la personalidad. Allport fue quien comenzó a tratar el tema, uno de los que comenzó a tratar el tema y de lo que se reidentifica en la cuestión de la formación de la psicología de la personalidad. Por eso tiene un libro que se llama La persona humana. Tenemos entonces Carl Jung, que también se separó de Sigmund Freud, también por algunas divergencias, y fundó la psicología colectiva. Como él y Abel eran los más cercanos a Freud, que tenían más cercanía con él, empatía, ellos fundaron cada uno la psicología individual, y el otro fundó la psicología colectiva de Carl Jung. Y tenemos por aquí me falta Raymond B. Cattell, que fue uno de los más importantes, que también influyó y contribuyó con la formación de los test psicológicos de inteligencia. Hay algunos test por ahí que corresponden a Raymond B. Cattell, por ejemplo el 16FP, 16 factores de personalidad, que ahí están detallados, 16 factores de personalidad que en un análisis multifactorial que él hizo y lo implementó, dándoles una herramienta a los psicólogos para evaluación. Tenemos por último a Eysen. Hans-Jürgen Eysen es un psicólogo, vamos a decir que él es alemán, nació en Alemania, pero su formación fue en Inglaterra, porque él partió a los 18 años y se formó en Inglaterra y se quedó en Inglaterra. Así que mayormente es alemán-inglés. Eysen ha postulado una teoría de la personalidad que han llamado PEI. Vamos a verla a continuación. Él desarrolló el modelo PEI, que la P significa psicoticismo, la E, extroversión,
y la N, neuroticismo, que son, como hay tantos factores en la personalidad, él lo aglutinó esos factores en esos tres aspectos, llamando el modelo PEN, los factores que él aglutinó en cada uno de ellos. El psicoticismo, nosotros sabemos todo lo que es una persona psicótica. Una persona psicótica es una persona enferma, que ha perdido el contacto con la realidad. Pero hay psicosis que son leves, otras moderadas y que otras que son graves. Ahí atendemos mucho en esos aspectos, ya que los psicólogos y los psiquiatras se relacionan uno con otro para ver los casos que son así. Cuando hay una psicosis leve, mayormente la tiene el psicólogo. Cuando hay una psicosis grave, el psiquiatra es el que tiene que entrar en función, porque él es que hace, da los psicofármacos. Bueno, en este aspecto, las mediciones que se hacían de esto, muchas veces aquellas personas que daban en esos estudios, daban una carga superior de psicotismo, eran ya considerados con la pérdida total casi de la realidad, que es lo que identifica al psicotismo, ¿no? La pérdida completa de la realidad. Tenemos otro aspecto, que es un aspecto que mayormente se ve en la vida cotidiana, el aspecto de la extraversión y la introversión. Las personas extravertidas son personas que son dinámicos, personas que tienen euforia, personas que son inquietas, que lo vemos a diario en cualquier situación, en cualquier evento, que sufren de nerviosismo muchas veces porque las cosas no se le dan, porque necesitan que la cosa esté a tiempo. Esas son las personas que tienen extrovertismo. Y la persona introvertida, aquellas personas que cogen la cosa al paso, que son tranquilos, que no se inquietan, que no dicen, pero este no le importa nada, no es que no le importe, que su personalidad es así, que su personalidad es introvertida, que se guardan muchas cosas, que dicen que se lo comen para adentro y que le dicen muchas veces a ese hay que tenerle miedo, porque ese de los calladitos, y cuando los calladitos explotan hay problemas. Ese es otro tipo, la extraversión, introversión, que Eysen manifiesta agarrando todos esos tipos de problemas que se dan en la personalidad. Y tenemos el neuroticismo. Muchas veces decimos todos somos neuróticos, muchas veces, porque muchas veces uno tiene una carga de adrenalina que hace explotar en cierto momento, o una carga de acetilcolina, o una carga de serotonina, de todos esos neurotransmisores que nosotros tenemos en nuestro organismo, que hacen accionar nuestro cuerpo. Y cuando nos falta tenemos que equilibrarlo. Por eso muchas veces una gente muy depresiva, una gente con poco ánimo, mayormente le falta esos neurotransmisores que impulsen. Inyéctale dopamina, usted no ha oído mencionar eso. Póngale acetilcolina, póngale ácido ribonucleico, el GABA, póngale una serie de cuestiones que mayormente lo manejan los psiquiatras y los médicos. Y ese es el tipo de personalidad que manifiesta. Entonces, distinguiendo esto ya de los psicotismos, la extroversión, distinguiendo lo que es el neurocitismo, podemos decir, vamos a aplicar terapias a esas personas que tienen ese problema. Las terapias que van a aplicar son terapias medicamentosas o biológicas para los psicóticos y que emplean los psiquiatras, y la terapia psicoterapia que aplican los psicólogos. Eso que son importantes. Entre esas psicoterapias nosotros vamos
la forma dinámica, psicoterapia dinámica, la psicoterapia familiar, la psicoterapia de grupo. Empleamos la terapia cognitivo-conductual de Aaron Beck, que la fundó en los años 60, Aaron Beck, pero que tuvo el apoyo del maestro que fue Albert Ellis, que fundó su terapia racional emotiva conductual, que es un tipo de terapia que se adelanta un poquito más a la terapia cognitivo-conductual. Y es una terapia cognitivo-conductual también, la terapia racional emotiva conductual. Bien, con esto creo yo que le he dado una explicación de lo que es el módulo de la personalidad, para que ustedes vayan entendiendo cómo acciona y cómo ven si podemos ayudar a las personas que sufren crisis de personalidad muchas veces, que podemos con cualquier cosa darle un aliento y la persona calmarse y poder resolver momentáneamente que sea el problema que está suscitando en ese momento. Por eso ustedes que están ahí participantes, ustedes me van a hacer unos grupos de pareja, son 20 estudiantes, cada uno toma una pareja y después me va a dar cada quien lo que en sí encierra la personalidad, en las características y qué ustedes creen que está sucediendo actualmente en la sociedad dominicana con las personas en este tiempo de crisis y tiempo de pandemia. Vamos entonces a hacer eso y regresamos ahora para hacer la conclusión y el cierre de esta clase, que son ustedes los constructores de ella y son ustedes que van a dar su versión o su parecer en torno a lo que le he expuesto y sobre lo que ustedes han interpretado. Bien, ha sido tiempo suficiente para ya haber analizado cada quien con una conclusión. Vamos a comenzar por este grupo. Me diga qué piensa sobre él. Encantado por su exposición. El grupo de aquí. Muy bien, vamos allá, donde está Rafael allá. Comience, Rafael. El grupo de Xiomara ahora. Muy bien, ya han participado todos. En conclusión, he visto que han asimilado bien el tema, que ustedes han colocado cosas que yo no había dicho, pero que ustedes tenían en sus saberes previos, que en verdad la personalidad se manifiesta de distintas formas en distintos individuos, que los individuos atienden a las diferencias individuales, que cada quien tiene un patrón genético hereditario que lo mantiene atado a ello para alguna vez hacer manifestaciones conductuales y muchas veces tener las emociones y los sentimientos prestos para reaccionar en un modo conductual. Todas esas maneras, gracias por ustedes haber dado esas orientaciones. Y los invito para que sigan el siguiente módulo, donde se va a seguir con la formación humana, donde usted va a tener más temas que le van a hacer ver que usted va a tener su proyecto de vida bien orientado a la hora cuando ustedes completen este módulo. Gracias por participar y gracias por venir.